Bueno, buenos días a todos. Vamos a encaminar esta mesa redonda del Foro de Big Data e Inteligencia Artificial. Raquel ya ha presentado a los ponentes que tenemos, hemos tenido alguna baja, veis más fotos realmente de los que somos aquí, pero bueno, creo que nos hemos quedado los importantes, ¿no? Por mi parte, yo soy Carlos Díaz, soy el director general de Skiller Academy y bueno, vemos que el Big Data y la inteligencia artificial realmente están hiperconectados, ¿no? Y sobre todo me quedo también con el tema de la comunicación. Nos tenemos que saber comunicar con la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos ayude a comunicar, y más en nuestro entorno del marketing digital, con esas potenciales audiencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la visión que tenemos de una agencia como MediaPlus, de una tecnología, ¿no?, como puede ser SigTag, y luego de un experto en datos como es Miguel Ángel de Grupen. Creo que podemos tener una visión muy completa y bueno, se trata de que aportemos todos, ¿vale? Vamos a hablar de nuestro día a día y bueno, creo que es potente que podamos poner nuestra experiencia en esta mesa de debate. Entonces, sin más dilación, John, obvio, en MediaPlus, Egumedia, trabajáis con grandes volúmenes de datos para optimizar las campañas, ¿no? Hemos dicho que el dato y la inteligencia artificial, datos de diferentes fuentes en estas estrategias publicitarias. Bueno, buenos días. Retos. Yo empezaría por las posibilidades que tenemos y las posibilidades son infinitas. Vemos la cantidad de ejemplos de cosas que se pueden hacer con datos, con las herramientas de compra programática que tenemos hoy en día. Podemos integrar datos. Empezamos por unos datos muy desagregados, veníamos de entender el dato muy personal, muy basado en cookies. Ahora todo eso ha evolucionado y todas estas herramientas nos permiten integrar datos de una naturaleza muy diferente, con un grado de agregación o desagregación también muy diferente, y podemos utilizar toda esa riqueza de datos, ¿no? Yo creo que el reto principal que trabajamos en estas activaciones es ser capaces de poner en práctica todo eso, porque las herramientas están y las posibilidades están. Yo veo el reto en nosotros. O sea, el reto de nosotros, aquí quiero que le pase el micrófono, por favor, a Miguel Ángel. Miguel Ángel, bueno, creo que todo el dato que pasa por Rupen pasa por tus manos, ¿no? No. ¿Cómo manejáis esta cantidad inmensa de datos y cómo estáis utilizando la inteligencia artificial para realmente mejorar la eficiencia en la inversión publicitaria? Aquí sobre todo, bueno, primero, muchas gracias a todos por venir y a Skiller por invitarnos a la mesa redonda. Sí es cierto que llevamos un par de años en el que construir herramientas o soluciones de inteligencia artificial para la agencia no tienen sentido si no involucras a los anunciantes y si no involucras al resto de actores o compañeros, digamos, agencias creativas o el resto de empresas tecnológicas que participan con el anunciante. He conseguido poder liar a un cliente a que entre a jugar con nosotros y las barreras legales o los miedos, ¿no?, que muchas veces por el desconocimiento hay sobre este tipo de tecnologías, sí que nos permite sacarle mucho jugo, porque ya no solo operamos con nuestra visión, que es sesgada, ¿no?, de los medios, de yo te compro publicidad y conozco cómo funcionan tus audiencias en mi compra de medios publicitarios, sino cuando también entra a jugar la agencia creativa y podemos ver qué mensajes son más relevantes, no solo en los medios pagados, sino también en los medios propios, en las newsletters, en los activos que tiene el propio anunciante, y cuando sobre todo metemos el dato de negocio del anunciante, que eso para mí es justo lo que le da toda la vitamina a estas soluciones, ¿no? El poder no quedarnos solo en el clic, en la conversión, que es donde muchas veces históricamente nos hemos quedado, en yo te pongo la publicidad y observo que reaccionas a esa publicidad, sino cómo entre todos los agentes vemos el impacto real que tiene en el negocio del anunciante y donde realmente aportar artificial y poder de esa manera dar mejores respuestas, mejores planes de medios y mejores mensajes creativos, ¿no?, a estos anunciantes. Creo que es fundamental lo que has comentado de incluir datos de negocio, ¿no? ¿Qué palancas realmente son las que bueno, están potenciando esos resultados de negocio? Como comentaba en la anterior ponencia Publicis, ¿no? Oye, yo he activado toda esta tecnología, he clusterizado en las diferentes OTTs, pero no me quedo solo en ese impacto, sino que esto ha conllevado unas métricas de negocio que, bueno, por lo que nos han mostrado realmente son potentes. Quiero aprovechar también porque hablábamos con John al principio del tema de la unificación del dato. Para mí es uno de los grandes problemas, entre comillas, ¿no?, que nos enfrentamos. Oye, tenemos
input de datos de multitud de fuentes y muchas veces tenerlas en silos no es lo mejor para esos KPIs de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que la irrupción de plataforma puede solucionar este problema, Miguel Ángel? A ver, sí que es cierto que, y lo hablo muchas veces contigo, Carlos, el CDP creo que es una de las herramientas mágicas que nos ha traído esta nueva evolución tecnológica, pero es cierto que medios publicitarios de pago tienen muchas restricciones a día de hoy, como los matching rate, por ejemplo. Por lo tanto, permite conocer mucho mejor los clientes actuales que tiene el anunciante y cómo es la relación con sus productos o con sus entornos, pero cuando luego eso quiero vitaminarlo con soluciones, tengo que ir a la IA. Es decir, cuando quiero activar un CDP en Connected TV, no machea. Necesito utilizar soluciones de IA que me permitan de una manera, digamos, totalmente, digamos, entrenada con soluciones que me permitan replicar, ya sea geográficamente, ya sea con patrones similares, ya sea con data propia de los entornos de OTT, ¿no? Que me permita buscar esos gemelos, poder hacer esas activaciones, porque hemos visto que el one-to-one en paid media con entornos como el email o con ese tipo de entornos, a día de hoy, el freno es que en el otro lado no están los usuarios todavía registros de IP, lo vitaminemos con identificadores más amplios, más determinísticos, más luego universales y sobre todo con muchas herramientas de inteligencia artificial que busca patrones para buscar entre los entornos. Porque así podemos hacer, de hecho, planificaciones, digamos, transversales en todos los medios y ya no hablo solo de los digitales, sino también eso me permite hacer mejores planificaciones de radio, de lo que viene siendo a lo mejor exterior tradicional de toda la vida, buscando esos patrones de movimiento, esos patrones de dónde está ese inventario publicitario y para hacer mejor publicidad. O sea, que el gran reto de los CDPs, por lo que intuyo de lo que nos comentas, ¿no? Es realmente ese macheo, el que luego, oye, yo almaceno datos, clusterizo audiencias o segmentos, pero luego el gran problema está en la activación, ¿no? En encontrar ese usuario en la open web, en una UTT, en la radio. Yo soy como yo soy positivo. Más que el reto es, yo creo, lo bonito y donde creemos que se puede crecer mucho es cómo saco petróleo de esos insights que puedo coger con el CDP. Tengo mucho dato, debo tener unos buenos analistas, una buena acción para luego replicarlo y poder ser, digamos, eficiente, y así lo ven las campañas, ¿no? Cuando aplicamos mucho machine learning en ese tipo de soluciones, no hace falta tener ese cookie y pactarle, sino con ese tipo de un buen análisis es más eficaz muchas veces que una buena cookie. No, completamente de acuerdo, Miguel Ángel. Sara, desde SIGTAG creo que apostáis fuerte por la publicidad contextual, ¿no? Uno de los retos que comentaba ahora mismo Miguel Ángel es, oye, ¿cómo conocemos a ese usuario? ¿Qué mensaje tenemos que transmitir? ¿Qué concepto creativo es más idóneo? Pero bueno, creo que vosotros os basáis en esta tecnología no contextual y bueno, quiero que nos expliques un poco cómo ha potenciado todo este análisis contextual el tema de la inteligencia artificial. Bueno, buenos días a todos, gracias. Sí, bueno, SIGTAG nació ya contextual va a ser 11 años, ahora en mayo, y creó su propia inteligencia artificial. Nosotros la bautizamos como Venida. Un aplauso para Victoria. Nada, oye, fenomenal. No se ha salido, ¿no? Perdón, Sara. Continúa, por favor, comentándonos sobre cómo estáis utilizando estas herramientas de contextual y cómo lo ha potenciado la inteligencia artificial. Vale, digo que SIGTAG nació contextual y con su propia inteligencia artificial hace ya casi 11 años y como hemos visto en todas las ponencias es importante ir entrenándola, ¿no? Entonces nosotros aparecimos con una comprensión semántica que de aquellas era muy novedosa, con tecnologías como Natural Language Processing, Computer Vision, que ahora pues, evidentemente todo el mundo conoce, que esto nos ayudaba a entendiendo y alimentando o entrenando con otra serie de señales que nos han permitido pues, entender la relación entre los artículos a un nivel de network, o sea, de nuestra propia network, para poder así extrapolar, como también decía un poco Miguel Ángel, modelos donde de manera holística pudiéramos entender los intereses de una audiencia en base al comportamiento el comportamiento en la red, de patrones de lectura, más allá de si lee rápido o lento, sino de cómo está leyendo contenidos y cómo de cerca o de lejos está este contenido de otro para identificar mejor esos intereses. Eso es súper potente, ¿no? Ahora que no hay cookies de tercero, realmente el tema
tema del contextual se pone encima de la mesa y bueno, como dices, con toda la inteligencia artificial y toda la potencia tecnológica que tenemos ahora ha avanzado muchísimo. Yo te quiero preguntar también, Sara, ¿qué desafíos os enfrentáis cuando vas con un realmente de que los resultados, esos KPIs de negocio que hablábamos con Miguel Ángel, realmente puede sacar partido de estas estrategias de contextual? Sinceramente, creo que SICTA, bueno, contextual, como una de las herramientas o soluciones privacy first del mercado, está en su mejor momento, porque como todos sabéis, la industria se mueve, o bueno, se mueve, no está ya en esa preocupación por la privacidad del usuario en Internet. Y de hecho, en los últimos años se han promulgado más de 20 leyes relacionadas con protección de datos y demás, con lo cual me parece que esto es bastante reseñable y que estamos en ese punto de intentar crear modelos de intencionalidad, modelos predictivos sobre todo esto que ayuda a encontrar esas audiencias en un momento tan complejo. Y contextual tiene esa capacidad de ser muy fácil de activar, ser escalable, pero podría tener una limitación si no es una fuente indispensable, pero para ganar escala tienes que combinarlo con otras soluciones, con lo cual contextual ahí es un apoyo imprescindible. Completamente de acuerdo y coincido plenamente en el tema de la escala. Oye, una vez que he probado el modelo y que he testado el modelo, tengo que ser capaz de darle esa cobertura y darle esa escala. Victoria, bueno, recién llegada, ¿no? Creo que pasada por agua, ¿no? Bueno, Victoria, aprovechando que tenemos aquí a un publisher, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un medio como es El Tiempo, ¿cómo estáis utilizando la inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario dentro de un medio como El Tiempo? Pues de varias maneras, ¿no? Por un lado sí que estamos trabajando con agencias, por ejemplo en el caso de Grupen estamos trabajando con ellos, ya que nuestras soluciones no solo se utilizan dentro de lo que es el publisher del tiempo, ¿no? Porque que estamos utilizando datos weather para poder ofrecérselos tanto a las agencias como a los anunciantes y que sean ellos mismos los que puedan activar sus campañas desde sus plataformas. Y luego, por otro lado, sí que estamos usando los datos de cliente, ¿no? Lo que hablabais antes del tema de los CDPs. Por ejemplo, en Canadá sí que estamos utilizando datos de clientes para ir un paso más allá, ¿no? Esa manera de utilizar las previsiones meteorológicas para saber si, no sé, si puedes lanzar un camión desde el punto A hasta el punto B, qué condiciones climáticas adversas se puede encontrar, ¿no? Como en el día de hoy. Para nosotros es súper importante ayudar a las compañías a entender cómo funciona la climatología y cómo puede mejorar, ¿no? Toda esta cadena de valor, ¿no? en todo lo que tiene que ver con productos o servicios. Entonces, te dirían dos frentes, ¿no? El puramente publicitario y luego, por otro lado, la otra parte que iría más orientada a lo que son datos meteorológicos, a mejorar pues no sé, pues en la cadena de distribución, por ejemplo, o en cuántas personas tienen que venir a trabajar a mi tienda hoy porque voy a tener más o menos afluencia de público. Completamente de acuerdo y me sirve para hilar la siguiente pregunta, Victoria, porque ¿cómo estáis aprovechando estos avances para lo que comentabas hoy? Anticipar tendencias de consumo, ofrecer soluciones realmente relevantes. Pues la verdad es que lo estamos utilizando, como te decía, sobre todo en Canadá. Estamos intentando traerlo también para España porque creemos que puede ser muy novedoso y muy innovador, ¿no? Al final nosotros tenemos datos de histórico de meteorología de 10 años atrás y no hablo solo de datos como se nos pueden pasar por la cabeza, ¿no? Como de precipitación o de, no sé, del viento, sino que también tenemos datos de calidad del aire, tenemos datos de cuándo sube o baja la presión, por lo tanto, para una farmacéutica o no sé, o sea, al final hay muchísimas variables que podemos controlar, que podemos vincular y que de alguna manera nos ayudan, ¿no? A dar estas soluciones a los clientes, ya sea desde el lado publicitario o sea desde un lado más de empresa como tal. Oh, fenómeno, fenómeno. John, estamos hablando de, oye, cómo podemos llegar a personalizar el mensaje, cómo podemos clusterizar audiencias y uno de los medios en los que realmente nos permite esta hiperpersonalización, ¿no? Bueno, ya me comentarás tú si realmente esta hiperpersonalización es escalable o no es escalable. ¿Cómo avanza el uso de la IA en la compra programática en los últimos años y realmente tiene impacto directo en la optimización de las campañas? Sí, sí tiene. O sea, la respuesta es contundente, ¿no? Sí. Yo hace 10 años, cuando se inauguró esto, va a ser programática. Y hoy digo
¿Pero por qué dije eso? Porque veía que era algo que mejoraba la publicidad. Al final de lo que se trata es de llegar a las personas que nos interesan con un mensaje relevante, ¿no? Y ser eficientes en cuanto a costes de medios, ¿no? Y la programática nos permitía eso. Ahora diría que el futuro es la programática más IA, más data, más IA, ¿no? ¿Por qué? Porque hace mejor la publicidad. Nos permite hacer lo que hemos hecho siempre en planificación de medios, que es afinar con nuestros públicos, llegar a esas personas más propensas a comprar o a usar nuestros productos al mejor coste posible. Y estas herramientas nos lo posibilitan, ¿no? Y en cuanto a la creatividad, lo mismo. Pues hemos visto ejemplos de personalización de creatividades. Claro, si lo hacíamos hace 10 años, donde era muy intensivo en mano de obra, tenías que hacer un montón de copies, etcétera, no merecía la pena. Pero ahora que tenemos herramientas de IA generativa que nos permiten generar esos copies de manera pues, más fluida, más fácil, pues comienza a tener sentido. ¿Por qué? Porque es mejor. Cuando tú vas con un mensaje relevante a cada una de las personas, pues mejora la eficacia de las campañas, y lo estamos viendo en los ejemplos. Mejora el engagement, como dices, ¿no? Oye, si soy capaz de comunicar al usuario que yo quiero con el mensaje que él quiere, realmente vamos a potenciar mucho. Me interesa, Sara, si puedes pasarle el micrófono a Sara. Oye, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, estamos hablando mucho de automatismos. Desde SIGTAG, ¿cómo estáis trabajando de coherencia, por decirlo de alguna manera, dentro de vuestras estrategias? En SIGTAG, nuestra inteligencia, todo lo que hacemos con inteligencia artificial son modelos supervisados. O sea que para nosotros la intervención humana sigue siendo fundamental. Y yo siempre digo que la inteligencia artificial, o sea, que no es IA versus humanos, sino que es inteligencia artificial más humanos, porque hay cosas que seguro que hablamos luego sobre la ética y que han tocado otros compañeros en sus ponencias, ¿no? Ética, sesgos, o sea, todo lo que... Y si hablamos a nivel de creatividad, pues... qué comunicar o con qué propósito, relaciones emocionales, aunque sí que se le puede dar un tono, ¿no? Lo contaba una compañera en un pronuncia, pues dame un tono más amigable o más profesional, pero a lo que voy es de generar ciertas conexiones. Esas son tareas principalmente del ser humano por hoy. Y ya os digo, en SIGTAG... Por mucha automatización, tiene que haber alguien al volante que le dé coherencia y que, como dices tú, que realmente se cerciore de bueno, que los procesos están funcionando como tienen que funcionar. Quiero lanzarle a Miguel Ángel una pregunta. ¿Qué habilidades, Miguel Ángel, crees que serán clave en los próximos años para los especialistas en inteligencia artificial? Porque una de las cosas que ha comentado uno de los ponentes es, oye, formación continua. Realmente esto va a un ritmo vertiginoso. Lo que hemos aprendido hoy y mañana no vale para nada y vamos avanzando a un ritmo frenético. Entonces, ¿qué habilidades tiene que tener un especialista en inteligencia artificial y datos? Yo te diría que la principal es curiosidad, es no perderla. Porque es cierto que las cosas se pueden entrenar. O sea, tú al fin y al cabo, oye, pues las herramientas, un CDP hace 2 años nadie sabía cómo se utilizaban, un DMP hace 10 tampoco. Es decir, las herramientas, un DSP hace 15 ni de cuento. Es decir, las herramientas se pueden aprender. Yo creo que sobre todo lo importante es que las herramientas, o la IA, si quieres llamarlo así, solo reacciona cuando tú le preguntas. Cuando tú pones un prompt o le entrenas, ¿no? con un tipo de prompt para que te dé una respuesta. El humano, de momento, tiene esa capacidad de diferenciarse, ¿no? De poder proactivamente seguir aprendiendo, seguir buscando novedades, seguir poniendo otros focos de vista. Es decir, no depender necesariamente de que te den una pregunta a un cliente de resolverme esta ecuación, sino aunque vaya bien, de repente decir, ¿qué he pensado? Que se me ha ocurrido hacer esto. Y si no hay ese tipo de personas, yo creo que no es imposible que evolucionemos. Y es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso yo me acuerdo, y aquí permíteme que mire al bueno de John, que al fin y al cabo fue el que me contrató hace 8 años en Grupen. Al fin y al cabo es una cosa que en su día me acuerdo hablamos. Oye, no hace falta que tengas un máster, oye, si lo tienes, todo suma, pero hace falta que tengas un máster en la tecnología avanzada porque el año que viene va a ser otra. Y dentro de 2 va a ser otra, o cambiarán de cookies a device, de device a lo que son cookies o el foco a largo plazo y no tanto a corto plazo. Es complicado encontrar perfiles realmente curiosos y que no se quieran quedar
bueno, su zona de confort, ¿no? Yo lo veo desde la academia, han pasado pues, bueno, más de 3.500 alumnos por la academia y bueno, siempre que les veo pasar por clase se diferencia muy bien un perfil inquieto, un perfil que realmente tiene hambre, un perfil que, bueno, como tú dices, se pone a pensar, ¿no? Y ve qué valor estratégico puede aportar. Me quedo sin duda con ese input, Miguel Ángel. Yo os quería preguntar, por ejemplo, Sara, por ir concluyendo la mesa de debate, oye, ¿realmente cuáles son los desafíos que tú ves a la hora de implementar la inteligencia artificial? ¿Con cuál te quedarías? ¿Qué desafíos os encontréis en SIGTAG? Bueno, nosotros desafíos. Estamos continuamente entrenando, o sea, en nuestra desafío que nació como de puro branding, hemos entrenado a nuestra inteligencia artificial con modelos de intencionalidad, con lo cual para mí como desafío o reto, más bien reto para este año es trabajar esa hipersegmentación de la que hemos hablado también, tanto automatizaciones avanzadas a nivel creativo, no solo de creatividad desde texto, sino pues contexto, formato, intención, o sea, que todo sea dinámico y teniendo esos valores o esos factores sin depender de datos personales del usuario. Fenómeno. No sé si queréis añadir algo sobre esta pregunta. Sí, en relación a lo anterior que estaba comentando antes Miguel también, creo que la curiosidad es súper importante. Yo como politóloga, que no vengo de la publicidad, sino como politóloga, veo que se está comparando mucho la revolución de la IA con las revoluciones a través de máquinas y ahora lo que queremos automatizar es el pensamiento, pero igual que en aquel momento surgieron profesiones al hilo de esta revolución, creo que ahora también lo harán y por eso creo que es súper importante la curiosidad. Sí. No, continúa, por favor, Victoria, continúa. No, y respondiendo a tu pregunta de ahora, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, sobre todo nos encontramos ante el reto de la procesación o el procesamiento de muchos datos, ¿no? En nuestro caso tenemos tantos datos climáticos de tantos años atrás que para nosotros, o sea, el cambio de paradigma, ¿no?, sería la computación cuántica y poder llegar a ese nivel, ¿no?, de poder realmente tener varias soluciones, ¿no?, en tiempo real para podérselas dar a los clientes. Obviamente, y aquí me ha surgido una nueva pregunta para Miguel Ángel, obviamente la inteligencia artificial se alimenta en base a datos, ¿no? Pero muchas veces, no sé si tú habrás escuchado ese término de síndrome de Diógenes en datos, Miguel Ángel. A lo mejor muchos no te sirven para nada. ¿Cómo lo manejáis? Hombre, de luego es absurdo en el sentido de costes muchas veces, ¿eh? O sea, cuanto más es como una casa. Tu casa son 100 metros cuadrados. Cuanto más trastos metas, menos espacio tienes tú para vivir. Pues esto es parecido. Tienes que tener en cuenta, oye, ¿qué muebles quiero tener en la casa? ¿Qué uso voy a hacer de la casa? Y en base a eso, oye, empezar a llenar, a hacer sobre todo una estrategia, sobre todo a largo plazo, de, oye, un naming convention, un data layer de qué quiero construir, sobre todo muchas veces en nuestro caso con clientes globales a nivel mundial, sabiendo luego las necesidades locales de cada uno de los países, pero que luego eso tenga una utilidad, no tener por tener, porque muchas veces si no lo uso no vale para nada. Y aquí justo también voy a hilar un poco con alguna pregunta que decías antes, esto es esencial que lo haga un humano. O sea, la IA no te va a decir qué datos son relevantes, porque no lo sabe. La IA dice, oye, coge todos los que puedas, cuanto más mejor. Porque luego ya veré yo, cuando utilizo los modelos, qué datos cojo, ¿no? Pero dices, oye, pero es que el humano es el que tiene que pensar, ¿no? Y aquí, justo viniendo para acá, estaba leyendo un artículo de Kasparov, compitió contra un ordenador en ajedrez. Y de hecho él a día de hoy se dedica a dar charlas sobre inteligencia artificial, es un tío bastante interesante, la verdad es que tiene cosas muy curiosas. Y él, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho y es, oye, dejemos de llamar inteligencia artificial y sea inteligencia aumentada. Porque si en el humano la inteligencia, la tecnología no hace nada de por sí, sino tiene que estar siempre el humano configurándola, diciéndole qué mensaje quiero que lances o qué tipo de optimización quiero que hagas. Y si no pongo el foco correctamente, no vale para nada. Y eso es justo lo que les decía, por ejemplo, un telescopio es potente, ¿no? O sea, yo no llego con la vista, el telescopio sí, pero claro, si yo enfoco en vez de las estrellas al suelo, no me vale para nada. Entonces yo creo que ese justo es el reto de lo mismo, ¿no? De definir qué tipos de datos tengo que coger, para qué quiero utilizarlos, porque si no pongo el foco correcto, genera un síndrome de Diógenes bastante complicado luego de salir de ahí. Y como dices, además, que genera sobrecostes muchas veces. Muchos. Por ir concluyendo, John, ¿cómo ves la brecha entre el conocimiento teórico, ¿no?, en su aplicación real, en el día a día? Una brecha existente que está ahí. Yo soy muy práctico, entonces a mí me gusta probar todo, tocar todo. Cuando hablábamos de perfiles, la curiosidad, yo añadiría también el sentido común,
Yo creo que es muy importante el ir a la esencia. Entonces, hay muchas herramientas que están desarrollándose a nivel teórico y el gran reto es bajarlo y ponerlas en práctica, ¿no? Y yo creo que ese es el reto. Hay mucha gente joven aquí y los millones que están por streaming viéndonos, que yo lo que les diría es eso, que muchísimo sentido común, no os quedéis con los nombres, cosas, y formaros mucho. Yo creo que también eso es muy importante, aunque sepamos que las cosas van a venir nuevas, que van a entrar a lo antiguo, pero yo creo que hay que estar en continua evolución, formación y también una cosa muy importante es los equipos, ¿no? Yo creo que somos muy diferentes las personas en cuanto a forma de ser y también en cuanto a bagaje, a origen formativo. Pues hay gente más matemática, hay gente más, pues más creativa. Yo creo que es muy importante crear equipos multidisciplinares, no ser todos iguales, respetar a los demás. Muchas veces tú te crees que eres mejor porque eres matemático, por ejemplo, o es que tienen las otras personas. Yo creo que es cómo se hacen las cosas importantes, ¿no? Porque una persona que tenga todo no existe. Entonces eso es importantísimo. Con un equipo lleno de perfiles homogéneos, está claro dónde vas a llegar, que es hasta hacia donde todo el mundo piensa, ¿no? Entonces, la realidad, tener distintos puntos de visión, distintas formas de solucionar o afrontar problemas, creo que es súper potente y es hacia donde tenemos que tender. Por cerrar ya, quiero que me destaques una tendencia en cuanto a Big Data e inteligencia artificial para este 2025. Una tendencia. Yo creo, a ver, claro, mi cabeza se va hacia lo más friki y tal, ¿no? Pero yo creo, yo me centraría en las cosas que tenemos, ¿no? En sacarle partido a que nos quede del one-to-one al first party data. O sea, yo creo que ahí tenemos, más que pensar en lo siguiente, en el palabra siguiente para añadir a Big Data, no sé qué, no sé cuánto de tal, yo creo que centremos en los que tenemos porque tenemos muchísimo. Vamos a terminar de exprimir bien, ¿no?, los recursos que tenemos. Exacto. Victoria, ¿alguna tendencia que tú destacarías o algo que estéis trabajando en el tiempo para este 2025? Pues no, yo estoy súper de acuerdo con John, ¿no? En nuestro caso, pues igual, estamos súper centrados en explotar todos los datos que tenemos, también con la parte de hiperlocalización, ¿no? De al final de poder dar pues a los anunciantes la posibilidad de dar el tiempo real en un montón de localidades, de localizaciones, que si no fuera por la inteligencia artificial, pues sería imposible, ¿no?, que Mario Picasso estuviera físicamente en cada uno de nuestros pueblos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo coincido con John en que es que ¿Alguna tendencia? El último va a ser Miguel Ángel, es el que lo tiene más complicado. Sí, Miguel Ángel no puede repetir. Yo creo que voy a repetir. No, es que efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeros. Voy a hacer un matiz, venga. Sí, la interoperabilidad entre todas las herramientas que tenemos es fundamental, que con diferentes soluciones, pruebas y FES podamos hacer campañas con lo que ya tenemos, pero efectivamente sí, quiero dar una predicción, no predicción, sino en lo que nosotros ya también estamos trabajando en esa parte de automatización avanzada con todas las señales que tenemos, poder trabajarlas en modelos más allá, o sea, pensando más en la intencionalidad y para que los usuarios tomen acciones con las marcas, ¿no? Que puede ser desde pues, una visita o comprarse cualquier cosa, ¿no? O sea, ir un poquito más allá de simplemente la personalización, que ya es mucho, de los anuncios. Que se termine de mojar. De hecho, ya hemos empezado, es la capacitación de toda la compañía en utilizar o entender cómo pueden utilizar estas tecnologías. Es decir, y no hablo puramente de la activación, no hablo puramente de coger un first party data y activarlo. Hablo del equipo de investigación, de usar mejor ese tipo de dato, que obviamente se puede hacer y lo están haciendo y alucinas el tiempo que pueden ahorrar haciendo ese tipo de cosas. La parte puramente de resolver briefing, ¿no? Como dice Lourdes por ahí, ¿no? O cómo con los equipos creativos pueden hacer DCOs mucho más rápidas, ágiles y mucho más baratas que antes, por ejemplo. Cómo equipos puramente de activación optimizan sus campañas, equipos para reporting. Ya a día de hoy podemos hablar con
con los reporting. Eso es muy divertido, porque en vez de tener que verte un Power BI infinito que muchas veces te pierdes, le pones, oye, pero este dato, este CTR está bien o está mal. Oye, pues mira, comparando tu histórico el último año, oye, está muy bien. Y comparando, oye, el benchmark sectorial de GroupM, oye, pues está por encima o por debajo. Es decir, ese tipo de cosas de capacidad para que todo el mundo pueda acceder a esas herramientas y utilizarlas en su día a día es muy complicado. Y sobre todo, para mí el CR es hacer eso, ¿por qué motivo? ¿No? ¿Con qué fin? Y aquí me voy a quedar con el bueno de Kasparov, ¿no? De cambiar de inteligencia artificial a inteligencia aumentada, ¿no? Que esos humanos precisamente le pongan el foco a otras herramientas para que sean útiles para el sector. Yo creo que sin duda hemos tenido una mesa de debate bastante intensa. Miguel Ángel, Sara, Victoria, John, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias. Quiero finalizar dando las gracias al periódico La Publicidad por organizar este tipo de foros, como siempre. Y bueno, pido un aplauso para todos ellos. Muchas gracias.